El 25 de noviembre de 1960 fue dada la orden de matar a 3 mujeres, a 3 hermanas, Patria, Minerva y María Teresa. El 25 de noviembre de 2022 aún parecen resonar los ecos de esas pérdidas. El 25 de noviembre nos recuerda el drama de la violencia y de la muerte. El 25 de noviembre nos recuerda los nombres invisibles de tantas mujeres asesinadas. Nos recuerda la sombra que oscurece las vidas de muchos menores. Nos recuerda la palabra de socorro que no siempre es escuchada, y el número de mujeres asesinadas que no son números, sino nombres y rostros y miradas. Y nos recuerda lo terrible de la resignación y los peligros del silencio cómplice. El 25 de noviembre nos obliga a ser firmes contra la violencia y los violentos. Nos obliga a poner nombres a las que lo han perdido todo. Y nos fuerza a dar luz a todas las vidas ensombrecidas. Nos obliga a recordar los nombres, los rostros y las miradas que fueron en ellas. Y nos obliga a olvidar el conformismo resignado y a quebrar las barreras del silencio. Y nos obliga a aprender de nuevo a gritar. El 25 de noviembre nos invita a luchar por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y nos invita a luchar por la vida y por las vidas de las mujeres. 62 años después de aquel 25 de noviembre, desde aquí no queremos otra orden de mando que pida muerte, ni otra amenaza, ni otra mano que ahoga. 62 años después de aquel 25 de noviembre, levantamos una mano firme que dice ¡Basta!